Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con nuestro trabajito de estos días, de estas clases, y lo que vamos a tener en cuenta va a ser un poquito las herramientas que vamos a usar, los recursos que vamos a usar, porque me parece que es importante que sepamos bien cómo vamos a iniciar esta parte del curso de pintura y cómo lo vamos a continuar. Nosotros vamos a hacer toda una parte teórica y práctica a la vez, entonces vamos a necesitar algunas cosas previas que ustedes ya van a tener que ir organizándose. Lo primero que vamos a usar son papeles, en este caso pueden ser papeles para reciclar, así que no va a haber problema. Papel de Manila podría ser, su nombre correcto es papel Manila, o papel de escenografía, también se le dice, ¿sí? O papel madera, ¿no? Porque tiene este color tan característico que si ustedes bien lo relacionan con la base de fibrofácil que tengo acá, es muy parecido el tono, ¿no? Como este papel tiene ya ese colorido tan particular, que podría ser como un color ocre, ¿no? Más tirando a los tierras eh, más amarillentos por ahí, nos facilita la pintar y armar el diseño. Eso por un lado. Entonces ustedes yo les recomiendo que vayan cortando sus hojas de 20 por 30 más o menos, y en todo caso, ¿sí? Porque esto va a ser todo práctica de color y de formas, en todo caso también pueden empezar a seleccionar bases de cartón. ¿Sí? Las bases de cartón de 20 por 30, las bolas se prolijan un poquito, las recortan bien, y van guardándolas porque es lo que vamos a usar. ¿Sí? Así ya tenemos todo preparado y arrancamos con eso. Otra cosa que vamos a tener preparado, si querés apagar tu micrófono, Eri. Otra cosa que vamos a tener preparado va a ser un folio, ¿sí? Este es un folio, que nosotros lo venimos usando, y adentro le vamos a poner una cartulina gris, ¿sí? Yo acá le puse esto es un acetato gris, de las carpetas viejas, ¿sí? Bueno, no vienen más en grises, pero algunas por ahí dando vueltas, para que me dé rigidez. Pero bueno, una cartulina gris vendría bien, que lo vamos a colocar adentro del folio, y vamos a jugar con esta paleta. Esta va a ser nuestra paleta de ahora en más. ¿Por qué vamos a usar esto? Porque también vamos a usar el recurso de trabajar el contraste del color sobre una base gris neutra. Recuerden ustedes que todos los colores se basan, cuando uno pinta profesionalmente o cuando uno quiere entender el color, se basa en la escala, ¿no? De valores. La escala de valores, esto después yo lo voy a mandar por mail o vemos cómo hacemos para que ustedes lo puedan imprimir. La escala de valores, recuerden que empezamos desde, digamos, desde lo más bajo del color, en este caso del tono, del valor, desde el más bajo al más claro, que en este caso sería la luz plena. Entonces acá tenemos ausencia de luz y presencia de luz plena. Entonces, bueno, hacemos toda la escala para trabajar los grises. Esta misma relación de grises la vamos a tener con los colores, ¿sí? La misma relación de grises la vamos a tener con los colores, y ahí va a aparecer nuestra plaquita que habíamos armado en su momento, en los cuales nosotros fuimos como jugando un poco con el círculo y los colores pigmentos, y trabajamos un poco los colores tierras, uniendo el primario con el complementario. Esto es básico para tenerlo, la escala de valores también, para ir jugando con las relaciones, nuestra base de nuestra paleta para pintar, porque esto siempre va a estar colgadito acá, ahora yo se lo voy a ir mostrando, entonces ustedes van a ir pintando a medida que tienen esto acá al lado, vamos a ir pintando y pasando los colores. Hoy vamos a hacer una práctica, ¿sí?, de color. Voy a poner un broche porque bueno, hasta que encuentre el ganchito, que me viene bárbaro igual.
Hoy vamos a hacer una práctica de dibujo, vamos a tratar de olvidarnos un poco de la estructura, ¿no?, que implica un dibujo, y vamos a jugar y soltar un poco la mano para generar una composición de naturaleza muerta, y después nosotros nos ponemos a pintar. Este trabajo ya lo habíamos iniciado un poquito anteriormente, pero bueno, lo quiero repetir para que a ustedes les quede grabado y ustedes los puedan después volver a ver. Vamos a necesitar blanco, acrílico blanco. En este punto cada uno va a ir viendo qué marcas va a usar. Pueden ser alguna marca que a ustedes les interese, que tenga que ver con los acrílicos profesionales. Recuerden que los acrílicos profesionales son distintos a los decorativos. Los acrílicos profesionales tienen como son más densos, la densidad es mayor, y son más espesos. Y los acrílicos decorativos son más, digamos, más suaves, ¿no? Tienen un poquito más de líquidos, digamos, y no son tan espesos. La consistencia no es la misma, por eso tampoco cubren totalmente. Entonces vamos a poner un poquito de blanco en nuestra paleta, y fíjense en cómo el color, al tener una base de gris medio, sobresale bastante. En este caso, estamos usando el blanco, que es, dentro de lo que es la pintura, podría ser toques de luz, o la sensación de luz plena, pero nosotros vamos a usar el blanco para armar nuestra estructura, y lo vamos a usar en este caso como color, el blanco. Recuerden que nosotros usamos los colores para planos de color, o realmente para dar sensaciones, ¿sí?, también, en su transparencia por ahí, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a imaginarnos una composición. No vamos a empezar copiando una composición real, porque algo ya habíamos hecho, pero bueno, vamos a indagar un poquito en cómo arrancar y romper el miedo al dibujo, más que nada, ¿no? Y vamos a empezar a plasmarlo dentro de nuestro espacio, ¿sí?, del papel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una base, que es donde va a estar apoyado nuestro trabajo, ¿sí? Sobre esa base voy a empezar a pensar alguna forma. A ver, ahí se va a ver. Sí, ahora se va a empezar a ver, porque lo voy a empezar a trabajar un poquito más. Vamos a dibujar 3 formas que se superponen, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar los planos. Recuerden ustedes que para armar una composición, si están reproduciendo la obra del original, de la naturaleza muerta original, ustedes tienen que empezar a ver los objetos desde el que está más atrás y venir hacia adelante, más cercano a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a marcar los diferentes planos. El primer plano entonces va a ser el que está más atrás, y bueno, yo voy a empezar dibujando figuras simples. Cuando empiezo a dibujar, fíjense en cómo yo estoy tomando el pincel, totalmente relajado, y hago una forma simple que a mí me relaje la mano, ¿sí?, y que yo pueda como manejar el pincel con total libertad, y que no me traiga muchas preocupaciones. Vamos a bajar a la forma básica, ¿sí?, de todas las culturas en la historia del arte, que es el círculo, el óvalo, esta manera de empezar a trabajar. Entonces, mi primer objeto va a estar atrás, va a ser el más grande de todo, y va a ser el que esté más atrás, en el último plano. En este caso sería el cuarto plano, ahora lo vamos a ver. Entre este plano y el que le sigue vamos a hacer otro, que se superpone, ¿sí? Yo por ahora solamente estoy pensando en la ubicación de los planos, y no me preocupo nada más que en eso. Solamente me preocupo en que estoy ubicando objetos, ¿sí?, que se superponen, y que van avanzando hacia mí, en este caso, ¿no? Vamos a hacer el último, un objeto más. Este objeto que voy a hacer puede estar en superposición con estos dos, o puede estar solito en algún lado también, si quiero, como para que le demos un poco de soltura al espacio.
pero bueno, cada uno va a ir como armándolo. ¿Mm? Lo voy a hacer de este lado y lo voy a hacer un poco más chiquito capaz. ¿Sí? Después voy a pensar en qué se va a convertir cada uno de estos objetos, porque ahí viene el juego, ¿no?, de la forma. Entonces, una vez que tengo planteado mi naturaleza, empiezo a jugar un poco con la forma y le voy a dar cierta definición a la estructura, jugando con mi pincel y no preocupándome demasiado en un dibujo perfecto, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora simplemente es entender la superposición de planos y después, en su defecto, la superposición de los colores, que ahí va a involucrar la teoría del color, ¿no? Así que viene para este trabajo para tratar diferentes temas que tienen que ver con la teoría, en realidad, ¿no? Bien, entonces, yo quiero que este jarrón, que va a estar más atrás, sea bastante importante. Lo puedo dejar así porque ya definí un poco la... A ver si se ve. Definí un poquito el pico del jarrón. Ah, se ve mejor de ese lado, no voy para allá. Se ve un poco, se ve mejor el pico del jarrón. Sí, es lo mismo. Ahí. Se ve un poquito mejor el pico del jarrón. Entonces lo voy a dejar ahí. Y voy a pensar en estos dos objetos que dibujé acá adelante. No, pero me conviene más de aquel lado. ¿Se ve bien, Eri? ¿Vos ves bien ahí? ¿Se ve la parte de arriba o más o menos? Sí, bueno. Entonces, tengo los dos elementos ahí, voy a empezar a darle forma. Este elemento capaz está acá. Lo voy a cortar un poquito, ¿no? Y ahí empiezo como a trabajarlo un poquito más. Si quiero agregarle alguna forma de jarra, le agrego un poquito el pico, ¿no? Extiendo un poquito esa parte, siempre pensando en la figura geométrica, y le puedo agregar, ¿no?, acá como una manito. Eso todo después lo vamos a aplicar. Lo voy dibujando de manera libre. Si quiero agregarle acá alguna manijita, bueno, de nuevo. Siempre con la figura básica, si quiero lo puedo agregar de los dos lados. Y después yo cuando pinte voy a tomar lo que a mí me sirva de esto, ¿sí? Y acá por último, este elemento, si queremos, lo podemos transformar en una fruta, que era lo que habíamos hecho con Erika el otro día. Y podemos agregar una esfera más chiquita acá, arriba. Entonces después yo continúo la forma y me va a aparecer una especie de pera o alguna fruta que hay que pintar, ¿no? Por el momento tenemos este trabajo. Una vez que lo tengo definido así, después voy a jugar un poco con la tela, si voy a querer que caiga acá. Eso después vamos a ir trabajando con los grises. La tela, si va a ser blanca, vamos a jugar un poco con los grises. Sí. Una vez que tenemos más o menos armado nuestro diseño, vamos a empezar a pintar. Nosotros ya habíamos empezado a pintar con Erika, así que yo voy a dar vuelta a mi diseñito. Este es lo que habíamos empezado con ella. Ella ya lo está como más o menos cerrando. Y nosotros vamos hoy a empezar este, que va a ser lo mismo para que ustedes lo entiendan. Porque acá hay que explicar un poco el tema de los colores. Entonces, lo primero que vamos a empezar a pintar, en este caso nosotros vamos a tener
nuestros tres objetos que están ubicados de manera que se ven los diferentes planos, y vamos a empezar a pintar siempre, recuerden, desde el objeto que está más atrás. Tenemos un fondo, ¿sí? A ver si lo voy a correr para que se vea mejor. Tenemos el fondo definido, a ver si lo voy a poner acá, capaz que se ve mejor, sí. No sé qué pasa ahí con la luz, bueno. Tenemos un fondo, si lo bajo ahí también se ve igual, así que lo voy a dejar ahí. Que ya está definido por este matiz que tiene el papel, así que no me preocupa para nada. Y tenemos que pensar los colores de cada figura, de cada objeto. Entonces, el fondo lo vamos a dejar en este color así tierra. Si ustedes quieren, después lo pueden definir. Ahora vamos a pensar en cuál. Vamos a empezar a pintar los elementos. Empezamos a pintar el primero, que es el jarrón más grande, ¿sí? Y vamos a empezar a poner los colores. Para pensar en los colores, las vasijas que tienen esta forma, casi siempre son en colores terracota o colores tierra, siena tostada, que son los colores tierras, los vamos a ver acá, los colores tierras, ¿sí? Que contienen más rojo. Entonces estaría como por acá el color que vamos a usar. Sería un tierra sombra tostada. Entonces si mezclamos un poquito de rojo con verde, nos vamos a acercar un poquito al marrón, a los tierras, y le vamos a agregar más rojo para que aparezca el tierra siena, el tierra tostada que necesitamos. Ponemos el color. En este caso lo tengo acá. Y si yo quisiera oscurecerlo, vamos a mirar en nuestro círculo cromático. Recuerden que si yo tengo el tierra... este es rojo, no, el otro tierra quiero. A ver, esperen que busco el otro. Me lo deja acá abajo. Uy, voy a sacar. De la casa de colores. Pará. Si yo quiero acercarme al tierra siena tostada, los colores en acrílico ya vienen armados, y en óleos también, pero a veces la riqueza está en la búsqueda, ¿no? Cada uno después, si tiene ganas de armar los tierras, mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un color, un acrílico comprado, que ya viene pensado y armado el color, a que ustedes puedan crear sus propias paletas, ¿sí? Porque ustedes van a incidir en la creación del color, ¿sí? El color va a estar creado con su mirada y con sus características. Capaz algunos le ponen más rojo, otros menos, capaz más verdoso, bueno. El color también, nosotros, o sea, la gente que pinta, también incide en el color cuando lo crea, o sea que eso está bueno. No solamente hay esta sola forma de crear, sino que hay infinidad de formas de encontrar el color. Por eso la búsqueda es importante, porque ahí ustedes van a poner la mirada y su impronta, digamos, en la textura y en la calidad de pigmento. Nosotros vamos a armar este. Entonces, como nosotros para armar el tierra tenemos que usar los tres colores primarios, depende de que si ese color quiera ir más a la luz o a la sombra, vamos a ir jugando con esos tonos. Vamos a aclarar y oscurecer. Si tenemos que ir para la sombra, capaz usar dentro de los primarios un poco más de azul, si queremos oscurecer este tierra, y si queremos que se aclare nuestro tono, podemos usar un poquito más de amarillo, entonces el tono se va a aclarar. Yo acá voy a oscurecer de este lado, y de este lado lo voy a aclarar, usando un contrapito, un poquito de amarillo, para aclarar. No vamos a usar blanco para aclarar, en este caso, porque los tierras, recuerden ustedes que están armados con los tonos, los tres primarios. Entonces vamos a aclararlo y oscurecerlo al tierra con los colores
primarios. Dentro de los primarios, los colores que aclaran, ¿no? Y los colores que oscurecen. En este caso vamos a aclarar con algo de amarillo y vamos a oscurecer con el azul. Y eso también va a generar una cuestión cromática visual única, ¿no? Que cada uno le va agregando, porque algunos le van a poner más amarillo, otros más azul, y vamos viendo. Vamos a empezar a pintar el que está acá atrás. Y acá lo que va a pasar es que todo el trabajo que yo hice con el pincel y la aguadita de blanco, para hacer la estructura, va a ir desapareciendo y va a quedar la forma. ¿Cómo voy a pintar? Yo estoy usando el pincel casi en el extremo, ¿sí? Y estoy pintando de manera como si fueran cruces de líneas, porque eso también va a generar en este tipo de trabajos cierta textura visual, que a mí me va a dar la sensación de jarra, vasija vieja o usada, digamos. En el punto de que acá la boca del jarrón es más ancha y se superpone a la base, ¿sí? Ahí podemos usar un poquito de azul para hacer la separación y para oscurecer un poco esa zona. Entonces lo que yo hago es, tomo un poquito de azul y puedo como separar esta zona, ¿ven? Y acá tengo que ir pensando también, estos trabajos son como para entender realmente cómo funcionan un poco los colores y jugar un poco con las formas, ¿sí? La idea es que ustedes tengan la práctica y después tomen decisiones libremente, porque la práctica lo que a mí me da es esto, después tomar decisiones, qué me sirve, cómo lo pinto, qué dejo, qué no dejo, bueno. Entonces, voy siguiendo la forma con mi color. Recuerden que el jarrón, si bien es una figura ovalada plana, yo tengo que empezar a darle volumen, y el volumen se lo voy a dar con el color, ¿sí? De base, en este caso un tierra siena tostada, pero además voy a jugar con las sombras, ¿sí? Con las sombras de un lado y las luces del otro. Voy a usar otro pincel, no, lo voy a jugar, para que empiece a aparecer la forma. La forma de los objetos está definida por la luz. Entonces, sí o sí, tenemos que tener siempre en mente que para definir un objeto que tenga volumen, tenemos que trabajar la luz. Mi pincelada es suelta, porque es una práctica, y porque yo estoy relajando mi mano, y porque yo quiero entender lo que estoy haciendo. Y a mí esta soltura, aparte, ¿no?, de darme la libertad de pintar relajada y disfrutando de la pintura, la libertad de soltar la mano, pintar tranquila, sin miedo a que me pueda equivocar, porque lo único que yo quiero hacer acá es entender el color y practicarlo. Si se seca un poquito el pincel, lo humedezco, y vuelvo a tomar el color y vuelvo a marcar la forma. Entonces, no solamente los colores, la luz y la sombra dan el volumen, sino también la forma con la que yo marque y recorra el objeto. En este caso, este objeto tiene forma esférica, ¿no? Es una esfera, digamos. Entonces yo tengo que mantener esa sensación. La pincelada no va a ser vertical, ni tampoco va a ser horizontal. La pincelada va a acompañar a la forma. Es una forma esférica. Entonces no va a ser ni una pincelada recta hacia abajo, ni una pincelada recta horizontal,
sino que va a ser una pincelada que todo el tiempo se va a mover y va a acompañar la forma esférica. ¿Mm? Que es lo que va a definir este volumen. Bueno, voy a pintar tratando de respetar la forma de los otros objetos, porque después hay que pintarlos también. En este punto pueden hacer dos cosas. Pueden ir trabajando con el primer elemento de manera individual, y una vez que lo pintan todo, si no tienen ganas de rodear las otras figuras, después marcan las otras formas. También podría haber sido así. Pero bueno, armamos la composición total y ahora la estamos pintando. Recuerden que donde se superponen los objetos va a ser un poco más oscuro, entonces ahí vuelvo al azul y trato de generar alguna que otra sombra. Porque acá la luz no entra, digamos. Tengan en cuenta que todos estos trabajos de práctica, ustedes los van a poder guardar fácilmente, porque claro, las vamos a tener en hojas sueltas, o en los cartones. Los cartones son muy interesantes para pintar, porque también vienen en este tono. Entonces a nosotros nos sirve un montón. Defino un poquito más la forma, y tiro el color hacia adentro, para ir armándolo. Acá podemos hacer lo siguiente. La pincelada, en este punto, a mí me generó textura, una textura visual. Yo ahora lo voy a acercar, lo voy a sacar, para que lo vean. Una textura visual bastante interesante, que me la da el mismo pincel. Muchos artistas en la historia del arte dejan su impronta en la pincelada, en el tipo de pincelada. Según el tipo de composición, la pincelada puede ser bastante texturada visualmente, o puede ser una textura más delicada y más esfumada. Si yo quisiera esfumar, para que no se note la pincelada, porque a mí realmente mi estilo, digamos, ¿no? No es dejarla tanta la presencia de la pincelada, mi estética, no es dejar la pincelada tan marcada, porque queda muy expresionista, digamos, una textura muy, muy definida. Me gustaría suavizar mi trabajo, bueno, hay que dejarlo secar, y hay que volverlo a pintar, y en la segunda pintada, cuando uno va a volver a pintar, estamos trabajando con acrílicos, se le puede agregar un poquito de retardador de secado, y con un pincelito mop o algún pincelito de pelo fino se puede ir manchando por sectores y esfumándolo al tiempo con ese pincel. Pero bueno, como es una naturaleza muerta, y la verdad que a mí la textura visual me gusta mucho para este tipo de trabajos, yo lo voy a dejar así. Después se pueden, en la segunda pincelada, porque recuerden que nosotros siempre damos dos bases de color al trabajo. La primera es la que define la estructura y el color, y la segunda es lo que define más la forma y la delicadeza, ¿no?, de la terminación. Esto es como un inicio, digamos. Para trabajar las manijitas, le voy a agregar un poco de sombra en la parte interna, ¿no? Porque acá, ahí es donde siempre tiene un poquito de sombra. Y en la parte de arriba le vamos a agregar un poquito de luz con los amarillos. Podríamos usar algo de blanco, pero bueno, vamos a usar amarillo para que sea una luz y sombra bastante cromática, porque estamos usando este color tan noble que es el tierra, ¿no? El color tierra es muy noble para este trabajo.
Después las clases, yo las voy a subir al link del canal, vamos a utilizar el canal para guardar las clases, porque no me da, no da abasto ninguna capacidad de computadora, ya lo he probado, así que no, lo voy a subir y les paso el link. Bien. Entonces, voy definiendo un poquito más eso y vamos a empezar a pensar en los otros elementos. Acá en el centro también, acá me faltó, voy a poner un poquito de color. Acá la manijita es abierta, así que acá hay que ponerle el color del jarrón de atrás. Después se prolijan todas las líneas y bueno, se va como mejorando si uno quiere un poquito más la forma. Vamos a pensar en este elemento y en este. Tenemos en este caso un fondo claro, si lo vamos a dejar así, después también vamos a ver si le aplicamos algo de color, y tenemos un cacharrito acá y la fruta acá. Este cacharrito tenemos que ver qué color le vamos a dar. Nosotros ya habíamos elegido en el otro trabajito que hicimos, que es continuidad de esta, así que lo vamos a tratar de hacer igual para que nadie se preocupe. Pensamos en los azules. ¿Por qué? Porque como tenemos algo de luz acá en amarillo, algo de sombra de los tierras, el color un rojo no podría ser porque no haría contraste, habría que ir pensando. Al ser composiciones armadas y pensadas por nosotros, tenemos que este juego de empezar a definir qué color conviene usar y cuál no. Por eso la importancia de este tipo de trabajo, porque es acá donde yo no tengo un referente para mirar, no me puedo copiar ni referenciar, sino que lo tengo que pensar yo. Y ahí está la práctica del trabajo, ¿no? Pensar los colores. Entonces vamos a usar un azul y vamos a darle sombras y luces con un poquito de, si queremos que sean las luces cromáticas, con amarillos, y si no vamos a trabajar con los blancos, y si queremos que sean sombras cromáticas podemos trabajar un poquito de verde capaz, para ir generando ciertas sombras o rojos, y podemos tranquilamente trabajar con los blancos, que tampoco vamos a tener ningún problema, o algo de negro, pero bueno, como el ultramar es bastante cubritivo, no nos va a traer problemas para la sombra, vamos a poner el azul pleno, ultramar. Recuerden también que nosotros para la pintura artística, en este caso de caballete, algunos le dicen, o académica, le dicen otros, usamos el círculo cromático que tiene que ver con los colores pigmentos, ¿no? Que son el rojo de cadmio, el amarillo de cadmio y el azul ultramar. Para todo lo que es decorativo se usan un poquito más, o se agregan capaz, los colores luz. Entonces acá yo voy definiendo la forma, y recuerden también que hay que ir pensando en la forma esférica, en el cuerpo esférico, que se va a empezar a transformar este elemento, este objeto, ya no va a ser más algo plano ni chato, sino que va a ser algo esférico que tiene volumen de luz y sombra, y hay que empezar a pintarlo así. Ahí yo lo pinté entero. Voy a pintar un poco acá la manijita para que empezamos a definirla. Y como es tan azul, ¿no? Este color, vamos a esperar que se seque y vamos a tratar de darle algún detalle a esta vasija, porque es bastante importante el color. Vamos a ver si le podemos hacer algún diseño en blanco, quizás, para cortar un poquito este azul que es tan poderoso, ¿no? Casi negro. Y acá sí, bueno, vamos a darle un poco de luz. Yo voy a usar blanco, porque
Podríamos usar algo de verde también, de amarillo, perdón, para hacer una lucecita por acá. Entonces, bueno, voy jugando con esos colores. Siempre manteniendo la forma y siguiendo el cuerpo que se fue armando, ¿ven? Entonces ahí me va apareciendo la luz y automáticamente va adquiriendo volumen. Ah, se me abre la puerta del baño. Va apareciendo la luz, va apareciendo el volumen de este objeto, de este elemento. Voy a hacer acá un poquito de blanco para la boquita. Recorro y vuelvo a la forma esférica, ¿no? Siempre, todo el tiempo. Lo mismo va a pasar con la parte de arriba de la manijita, porque siempre va a tener algo de luz. Y abajo va a tener la sombra. Una vez que defino el color, lo voy a dejar secar y después le voy a hacer alguna que otra forma. Y vamos a la pera. Acá vamos a limpiar el agua, los pinceles, porque necesitamos un pincel que no esté manchado de azul y esté manchado de ningún otro color. Y vamos a usar amarillo, seguramente, porque bueno, la base de esta pera es amarillo, pero vamos a armar algunos naranjas, ¿no? Porque en algunos lugares vamos a hacerlas como más anaranjadita, para que no quede tan pegado al fondo ni al jarrón de atrás. Entonces vamos a empezar a aplicar la luz. Recuerden que siempre estamos trabajando la luz de este lado, entonces bueno, empezamos como a trabajar la luz de este lado, siguiendo la forma. Y obviamente la esfera siempre presente. Y acá nos va a pasar, capaz que en la primera pincelada no cubra totalmente la forma, porque es bastante claro, el amarillo es un color complicado, entonces hay que tenerle mucho respeto al amarillo. Hay que esperarlo, hay que dejarlo secar, hay que esperar al amarillo. Y también podemos agregarle un poquito de azul, ultramar, del vecino, para darle un poquito una tonalidad verdosa quizás, de este lado, donde está la sombra, que no le llega la luz. Nosotros estamos pintando de una manera bastante simple, porque estamos pensando en los colores, y estamos entendiendo la forma, y estamos aplicando la teoría del color a la forma, entonces simplificamos algunas cosas. Una vez que más o menos uno ya tenga manejado toda esta parte, ya la pintura va a cambiar. ¿Por qué? Primero porque uno ya va a aprender a ver los colores de otra manera, y a empezar a mezclarlos, y a generar una búsqueda distinta. Y otra cosa va a ser que vamos a empezar a pensar más o a detenernos más en los detalles, ¿no? Esto es una pintura donde uno hizo un pensamiento con respecto al color, pero después viene la otra parte, que sería la de los detalles. Y la parte de los detalles, en la cual yo, si quiero hacer una pintura más real, digamos, no quiero decir hiperrealista porque sería como meternos en un movimiento bastante complejo y que lleva mucho tiempo de trabajo y no sería justo para los artistas que lo hacen, porque esto no tiene nada que ver con una pintura hiperrealista. Pero sí podríamos detenernos en algunos detalles de la textura de algunos objetos, ¿no? Por ejemplo, la pera puede pasar que tenga algunas manchitas
o alguna pigmentación, que uno podría, como en este punto, cuando se seca, lo que tenemos que hacer es, una vez que está seco, empezar con los detalles. Cuando se secan los detalles, volver a dar otra manito de color, pero más aguada. ¿Por qué? Porque así los detalles que hicimos pueden surgir. Sería como un sándwich. Primero la base de color, donde pensamos los colores, lo definimos, dejamos secar, después viene la parte de detalle, que es definir bien la forma de cada objeto, definir bien qué textura va a tener, si tiene si está cascada la vasija, por ejemplo, o si tiene algún detalle de diseño la jarrita azul, o si tiene alguna pigmentación la pera. Dejamos secar y en la próxima pincelada va a ser en los mismos colores, pero a un poquito aguado, con retardador, recomiendo, no con agua, con retardador de secado, podemos hacer al color, agregarle un poquito de retardador de secado, entonces se forma como una veladura o transparencia, y ahí volvemos a pintar todo sobre sobre esos detalles que pudimos trabajar. Y bueno, y nos quedaría esto que se seca un poquito, vamos a trabajar un poco con el paño de la mesa, que en este caso vamos a trabajar un poco con el blanco, y acá sí podemos jugar con los valores, los grises, un poco de luz y sombra, y o si no, o sea, no me convence poner grises porque nosotros acá tenemos muchos tonos para jugar. Los colores, recuerden, que al contacto con la luz se reflejan en todos los elementos que hay alrededor. Por eso en la pera pusimos algo de azul, y por eso en el cacharrito pusimos algo de amarillo. Y el fondo, que es el jarrón más grande, tiene el reflejo de tanto la jarrita como la pera. Entonces acá, lo primero que hay que hacer es definir, cortamos un poco la base del cacharrito azul para darle volumen a, a esta tela que va a caer, ¿no? Que cae. Muevo un poco el pincel libremente, porque la tela no es que me forma una línea que yo reconozca siempre, sino que es muy aleatoria. Sí sé que son rectas, que se cortan, que van y vienen, y puedo por ahí sí jugar con esa idea, ¿no? Tomo el blanco y juego un poco con las líneas que suben y bajan. Y en este caso, si quiero, puedo hacer un poquito más acá de base. Y después trabajar, si quiero, las patas de la mesa, o simplemente que caiga la tela, también estaría bueno. Una vez que más o menos yo agrego un poco de volumen de tela sobre los elementos, como para que jugar un poco con la base, digamos, más que nada, ¿no? Y pueda hacer algunos cortes, ¿no? Que sirva de apoyo para estos elementos. Voy a tomar apenas una pizca, puede ser de azul o de marrones, o bueno, cada uno ve, o el gris, y vamos generando en algunos lugares, con el pincelito húmedo, apenas una manchita de azul, apenas nada, porque no quiero que sea mi paño azul, solamente quiero que tenga algunas pliegues que se generan sombras. Entonces voy buscando dentro de las pinceladas que hice, qué manchita podría como estar más oscura, y qué manchita no, qué línea no. Entonces ahí voy a ir jugando con los volúmenes. Esta búsqueda no es rápida, ¿sí? Hay que ir jugando. Al mismo tiempo que mancho con... Voy a buscar más blanco. Al mismo tiempo que mancho con un poquito de azul, también voy a tener que tener algo de blanco, porque yo voy a ir jugando con los tonos, tanto con la luz, que es el blanco pleno, en este caso porque el paño es blanco, y la sombra
¿ven? Con el azul. Entonces voy jugando con esos tonos. ¿Dónde va a estar el azul? Donde el pliegue es profundo de la tela. Entonces voy jugando con eso. Todo el tiempo voy jugando con el blanco, juego con el azul, y se van a armar unos celestes también por algún lado, porque recuerden que nosotros cuando trabajamos una escala, no trabajamos dos tonos, dos valores. Tenemos que trabajar más de dos. La escala que yo les mostré acá tiene 11 valores. 11. O sea, esos 11 tonos, esos 11 valores deberían estar reflejados, deberían aparecer en estos espacios, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos realmente haciendo un trabajo de práctica de color. Entonces, como que en este punto no nos preocupamos demasiado. Pero si tuviésemos que hacer una reproducción de obra donde sí tiene que ser igual a la obra que estamos copiando o reproduciendo, ahí sí vamos a tener que armar nuestra escala, y ahí sí hay que romperse la cabeza porque nos salga igual, o lo más cercano posible, ¿no? En este caso, yo lo que estoy haciendo es pensando un diseño, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda más que nada de la composición a través del color. Así que bueno, lo que yo les propongo es pensar su composición, pensar sus colores, y tratar de alguna manera de ubicarlos para generar diferentes planos y trabajar un poco la superposición en este caso. El fondo, ¿sí?, lo pueden dejar en el color base de la madera, y si no les gusta ese color de base, lo que podemos hacer es trabajar un poquito eh, dándole algún matiz, ¿sí? ¿Qué color sería prudente para el fondo? Porque vieron que acá tenemos todo directamente, los colores primarios aparecen en plenitud. Incluso me falta hacer un detallecito ahí que yo le quería hacer en blanco. Ahora lo voy a, ya que estamos, se puede como jugar con la forma del elemento y armar, ¿no? Como cierto, se le puede armar como una especie de arabescos, ¿no?, que definan un poco más esa jarrita, no quede tan azul, digamos. Cortamos un poco la forma. Después ustedes, bueno, pueden ir jugando con eso. El fondo es para pensarlo, porque en las grandes obras de la historia, dentro de la historia del arte, en las pinturas, los fondos casi siempre trabajan las tonalidades frías, ¿no? Casi siempre. ¿Por qué? Porque para los objetos que están en primer plano, o las figuras en primer plano, se usan los colores cálidos. Entonces, el fondo siempre se piensa en colores fríos. Esa es la relación que se encuentra en toda la historia del arte. Pero bueno, después hay un montón digamos, de formas de pintar, ¿no? Y bueno, desde textura visual, textura táctil, hasta, bueno, acuarelados y todo eso. ¿Qué recomiendo? Que el fondo tenga la mezcla, o más o menos la mezcla, de todos los colores que aparecen en la composición. Ese va a ser el color de fondo. Entonces, si yo quiero pintar pensando que la luz viene de este lado, voy a jugar con las tonalidades de los tres colores primarios, voy a jugar, pero va a tener en esta zona más incidencia el amarillo, o el blanco, si en su defecto quieren, va a estar más claro de este lado, porque va a ser la luz que viene de acá. Y de este lado va a ser un poco más oscuro, porque
va a ser, digamos, la parte de atrás. Entonces, si yo voy a mezclar los tres primarios para armar el fondo, por ejemplo, acá va a tener tonos más claros y se va a oscurecer en la parte de atrás de este lado. Entonces acá voy a usar todos los colores más oscuros. Si tuviésemos que pensar en el círculo cromático, ¿no? Tuviésemos que pensar en los colores primarios, el amarillo sería el color luz por excelencia, el rojo podría acompañarlo por el tema de los naranjas, pero la zona de sombra de los primarios sería todo lo que sería el azul y los violetas. Entonces, bueno, con esas tonalidades se podría como pensar este fondo. Si quieren le agregamos un poquito de color al fondo, así ya lo vemos. Entonces lo que podemos hacer es empezar con un amarillo, pleno, ponerle, vamos a buscar más amarillo. Fíjense qué útil la paletita ahí con este sistema, ¿no? El fondo también va a pasar lo mismo. Si yo tengo una figura que tiene mucha textura, el fondo va a tener que ser liso, porque si no va a competir la textura del fondo con la textura del objeto. Entonces ahí voy a tratar yo de trabajar un poco bien la pincelada tranquila, ¿no? Y que sea más bien una pincelada suave, que no me genere competencia con los elementos que estoy pintando. Entonces ahí voy haciendo este recorrido. De este lado voy a tener bastante luz. Si quiero puedo mechar con un poquito de azul, o algún verdecito que aparezca por ahí. No le va a quedar mal, porque aparece un poquito de tonalidad, le podemos poner. Pintamos con este amarillo y me echamos un poquito de azul. Yo no me preocupo para nada. En mi fondo solamente me relajo y pinto, porque yo ya sé qué color tengo que pintar. Voy a poner más amarillo. Quedó claro de este lado, así que me gusta, con una tonalidad más verdosa por ahí, pero me gusta el color. Lo que tiene el papel madera también es que es bastante absorbente, así que me viene bárbaro para practicar tanto dibujo como pintura, porque es un papel que absorbe bastante y que me da la libertad de no cargarlo mucho de agua, pero puedo como jugar un poco más con el retardador, ¿no? El cartón también me vendría bárbaro para diferentes cargas de pintura. Ya tengo mi lado de luz, ahora voy a ir a mi lado de sombra. En ese punto yo voy a usar los rojos con un poquito de amarillo, porque lo voy a ir oscureciendo. Me va a faltar amarillo acá, le voy a poner más. Y acá arriba ya empiezo a oscurecer. Voy a involucrar un poquito este tono para que no se me corte con el amarillo. O sea, ahí voy haciendo el cruce, ¿ven? Los colores empiezan a cruzar. Cruzo de este lado y ya empiezo como a mancharlo con más rojos. Y al final con un poco más de azul. Voy a humedecer el pincel. Y ahí ya empiezo a jugar con los colores más oscuros. Entonces ya mi fondo empieza
oscurecerse un poquito. Respeto la forma. Recuerdo que esto es un trabajo de práctica, así que me relajo. Disfruto de pintar en realidad, ¿no? Y bueno, una vez que definí el fondo, ya lo pensé, ya lo tengo pintado, lo dejo secar, y si quiero suavizar el fondo para que me quede por ahí no tan texturado, acá abajo también tengo que pintar, para que no me quede tan texturado, puedo volver a pintarlo y suavizar el fondo y texturar la figura, o al revés, puedo suavizar la figura y texturar el fondo, dejarlo texturado. Y más o menos ahí estaríamos como cerrando la parte de pensar el color para pintar en una composición. Así que bueno, nos vemos la clase que viene y vamos a trabajar con los colores. Erika, esperame un minuto, ¿sí? Dale. Bueno, más o menos, no corté. Más o menos, ¿entendiste? Sí, entendí. Perfecto. Tuve un problema de que me había confundido la luz y la sombra. Ah, bueno, tenés que pensar de qué lado. Ah, pero vení bien. Sí, porque acá ponele, ¿dónde está? Acá Sí, le había dicho la oscuridad de acá y tipo de acá venía la oscuridad, en claro. realidad no Sí, me eso. confundí. ¿Sabes qué? Me parece que no grabé. Bueno, ahora veo. Otra vez me tengo que acordar de eso. Grabé una parte, me parece, y la otra no. Otra vez. Hasta que me vuelva a acordar. Bueno, listo entonces. Nos estamos viendo la semana Dale, que viene. Practicá, pintá. Acordate de las bases de papel que vamos a pintar en eso, o cartón. Y bueno, sí, cualquier cosa en la semana hablamos. dale, nos Un vemos. beso. Dale, chao. Bueno, me parece que no grabé todo. Porque graba una parte y a los 40 supuestamente, yo puse para grabar, pero ves que a los 40, sí está grabando. Qué bueno, pensé que no estaba grabando. Buenísimo. Está bien, está bien. Listo, lo borro, lo cierro entonces.